para seguir. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias. Gracias por la vida, gracias por este tiempo, gracias por la plenitud que nos das en tu presencia, porque nada se escapa de ti, todo está en tus planes, todo está resguardado en ti, no hay nada que se escape de tu vida, de tus palabras, de tu previsión, Señor. Nada se escapa de tu previsión. Tú eres poderoso, tú trabajas con materia prima en decadencia, tú trabajas con lo muerto para producir vida, para dejar en vergüenza a todo aquello que se opone a tu propósito, todo aquello que quiere avergonzar lo divino, lo eterno. Señor, tú desde allí partes con todo eso para provocar lo bueno, lo maravilloso, lo glorioso que es la vida, Señor. Te has sobrepuesto a una tierra desordenada y vacía, Señor, y en todos los aspectos donde hay vacío y hay desorden, Señor, tú te manifiestas con luz, te manifiestas con poder, con creatividad, con gloria, con honra. Señor, por eso es que no queremos quedarnos atrás en adorarte, en servirte con todo, con el fruto de nuestros labios, con todo lo que tenemos, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias por la plenitud que nos da, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor, porque en nada hemos quedado, Señor, nos has dejado en abandono, sino que al contrario, Señor, siempre tu palabra estuvo para los que te buscan. Te honro, Señor, que tu palabra en esta mañana pueda cobrar fuerzas, pueda cobrar, Señor, un poder gobernante en nuestros corazones que nos haga crecer en la fe, crecer en ti, Señor, y abundar en toda buena obra para lo que sea, Señor, de fruto en tu propósito. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, son las 10:15. Vamos a ir rápidamente con la palabra. Creo que el pasaje que vamos a ver hoy, que es Ezequiel 37, un pasaje ampliamente conocido, predicado, y le puse por título La vida sobre lo seco, y habla sobre el pasaje de los huesos secos. Este capítulo creo que uno de los más famosos de Ezequiel, al cual yo estaba esperando llegar, pero al mismo tiempo también llegar con todo el contexto de lo que significa llegar a un pasaje como este, que no está en Ezequiel 1, está en Ezequiel 37, donde hemos recorrido cada capítulo con una enseñanza, con una palabra dada por Dios al pueblo de Israel, desde Babilonia, como ya lo hemos visto, y aunque hemos visto muchos mensajes con alguna similitud entre Ezequiel y Jeremías, llegamos a este pasaje que no sabemos si Dios transportó a Ezequiel a un lugar físico o fue un sueño. La verdad es que no es muy relevante eso, sino lo que Dios le muestra y lo que Dios le dice que haga a Ezequiel, ¿no? Y vamos a leerlo al pasaje porque tiene algunas aristas interesantes y poderosas que nos pueden servir de edificación y para que podamos ver cuál es decir, Dios con cada cosa que muestra y habla en su palabra es para mostrar un carácter, para mostrar una manera de ver las cosas, cómo Dios reacciona frente a las circunstancias, a las situaciones, y eso nos hace ver a nosotros el carácter de Dios, la manera en que Dios acciona y reacciona. Vamos a ver en Ezequiel 37:1, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Es decir,
el profeta está haciendo una descripción de lo que está viendo con sus propios ojos. Él está viendo, está percibiendo con sus sentidos y la verdad es que estaban secos, bien secos, ¿no? No era suficiente decir que eran huesos que estaban tirados arriba de la tierra, sino que estos huesos estaban, supongo, de manera precaria, sin ningún tipo de expectativa o esperanza. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Esta pregunta, ¿no?, de Dios a Ezequiel, es una pregunta que nosotros nos tenemos, Dios nos hace permanentemente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pensamos o qué vemos de las cosas que tenemos enfrente, ¿no? ¿Vivirán estos huesos? Y la verdad es que muchas veces hemos sido expuestos a situaciones, circunstancias, momentos donde estamos frente a situaciones bien muertas, bien secas, sin esperanza, sin expectativa, y Dios te hace esa pregunta, ¿no? ¿Vivirán esos huesos? ¿Vivirá eso? ¿Tendrá alguna esperanza? ¿Producirá algo para Dios en algún momento? Y esta pregunta puede ser en función de un trabajo, de una familia, de un matrimonio, de un hijo. ¿Vivirán estos huesos? ¿Vivirá? ¿Servirá para algo? ¿Podrá serme útil? Entonces, Ezequiel responde muy diplomáticamente, ¿no? No se arriesgó demasiado, pero me parece que sí le gustó la respuesta que le dio, ¿no? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo Jehová, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Es interesante cómo maneja la palabra espíritu. En algunas partes lo nombra como minúscula, en otras partes con mayúscula. Eso habla de las diferentes tipologías de espíritus a las que se está refiriendo. Y lo interesante, ¿no?, de que, es decir, Dios lo envía al profeta a profetizar y a decirle a los huesos lo que él le había enviado a decir. Acá yo veo una tipología de lo que Dios nos utiliza a nosotros para manifestarse en todo ámbito visible como un canal necesario para Dios en lo trascendente de manifestarse en la tierra a través de hombres y mujeres que hablen lo que Dios les manda hablar. ¿Para qué? Para que produzcan lo que Dios quiere producir. Entonces, eso tenemos un principio eterno allí que debemos recobrar en nosotros, entender que Dios no hace la obra por su propia iniciativa, sino que Él busca hombres y mujeres que estén dispuestos a escuchar su palabra y ponerla por obra, no solamente en el ejercicio, sino en el hacer, entendiendo de que es Dios el que nos envía a hablar, a decir. Cuando un hombre y una mujer de Dios no saben hablar en los ámbitos de su hogar, no saben predicar, no saben expresar lo que Dios está queriendo hacer, lo cual
en los días miércoles, nos estamos entrenando en eso. Tenemos un hombre y una mujer que no pueden expresar lo que Dios está queriendo expresar. Nadie puede decirle a Dios o darle una excusa de que no sé cómo hacerlo. No, porque Dios nos envía a hablar, dice, profetiza y dile a estos huesos esto. Entonces Él le da exactamente lo que tiene que decir, no le está diciendo a ver qué creatividad tienes para decir, o qué se te ocurre, o qué opinas de estos huesos, tú dile lo que opina. No, Dios es bien específico, Él nos envía con bastante claridad a hacer lo que tenemos que hacer. Hay una necesidad hoy en día de que tengamos claridad en qué decir en nuestro matrimonio, hay necesidad de una claridad de qué decir en nuestros trabajos, y la verdad es que nadie podrá decirle a Dios que no le funcionó algo o no hizo algo bien porque no sabía qué decir. Simplemente hay que tener un oído sensible a saber qué es lo que Dios está diciendo de los asuntos de nuestra vida. Y nos hemos llenado de opiniones, nos hemos llenado de la cuestión esta de lo que me pasa, de lo que siento, de lo que me pasa, pero muy poco de lo que Dios está diciendo de los asuntos de nuestra vida. Y nada más ni nada menos que Ezequiel le tuvo que hablar a unos huesos. Es decir, menos que a huesos, creo que no nos ha tocado hablarle a nadie nosotros, ¿no? Sin embargo, acá la palabra es bien extrema para mostrarnos que Dios, aún con huesos que no tienen, ni siquiera estaban todos ahí perdidos entre ellos, estaban todos desordenados, me imagino que estaban bien esparcidos por animales o por la inclemencia del tiempo, algunos enterrados, pero estaban ahí todos esos huesos y Dios le tuvo que hablar, Ezequiel le envió a hablar a huesos, a huesos. Entonces, y usted se queja porque le tiene que hablar a un hijo, a un jefe, a huesos, a huesos. Usted póngase en ese lugar, en ese ámbito, en ese momento, y bueno, allí empieza con un juego de espíritu, y Dios le dice, háblales al espíritu, y le hablen al espíritu en minúscula, háblale al espíritu de esos huesos que vivirán. Y empieza un proceso de transformación tal que ya vamos a hablar de ese proceso, pero en un momento estos huesos están con carne, con piel, con tendones, pero inmóviles, sin vida. Aún estando con todos los elementos vitales, no tenían una vida. Y allí es donde Dios le dice que el espíritu soplara, y ese espíritu es un espíritu en mayúscula. Es decir, Dios le habla que hable al espíritu de las personas, y ese espíritu luego es transportado, es revitalizado por el Espíritu de Dios. Entonces, eso nos tiene que dar a nosotros el entendimiento de que aunque haya en las personas un espíritu, ese espíritu, si no tiene el Espíritu de Dios, la iniciativa de Dios, la fuerza vital de Dios, no tienen ningún sentido de vida, de propósito. Entonces dice, y profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Ese ruido es el ruido que hay cuando se empieza a movilizar y a producir la vida de Dios. Hay un ruido. Hay movimiento, hay sensaciones, hay cosas que suceden, pero eso no nos pueden desenfocar de lo que está sucediendo. Siempre cuando Dios nos moviliza con una palabra, habrá ruido. Dice, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y acá yo veo el primer paso cuando Dios empieza y quiere manifestar su plan en la tierra. Lo primero que Dios hace es juntar algo. Era imposible que los huesos tuvieran vida si no estaban juntos, si no había una cercanía. Y eso es lo que yo le llamo esta cercanía de congregabilidad que produce Dios. Es decir, lo primero que Dios hace cuando Dios quiere conjugar personas es ponerlas cerca.
ponerla cerca, acercarlos. Es imposible que nosotros podamos estrechar lazos, estrechar vida, si no estamos cerca, si no nos conocemos, si no sabemos nuestro nombre, cuál es nuestra capacidad, nuestro ámbito de movimiento, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta. Ese acercamiento es un primer paso necesario, fundamental, pero no el único. Por eso es que la vida de la iglesia en la cercanía de los hermanos, es decir, saber uno de los otros, orar entre nosotros, hace que podamos en esta cercanía unir huesos, unir cosas que estaban tiradas, separadas por la vida, separadas por la vorágine de la vida, los acercó. Lo primero que sucedió fue acercar, juntar, aproximar. Y ese aproximar entonces yo lo llamo lo que es entonces el poder que Dios tiene de llevarnos a la cercanía, a la proximidad, a todo lo que es necesario para que haya una conexión, lo que propicia una conexión, porque lo siguiente que sucede dice que los huesos fueron revestidos con tendones. Entonces, dice, hubo ruido y aquí los huesos se juntaron cada uno con su hueso y miré y aquí tendones sobre ellos. Es decir, esto fue casi inmediato, ¿no? Juntaron y se formaron tendones y estos tendones son unas estructuras biológicas que producen algo, unen fuertemente algo, pero permiten una función. Una cosa es que usted suelde un caño con otro y que no se mueva más. Pero otra cosa es unir algo que va a tener movimiento, que va a tener desgaste, que va a tener que exponerse a fuerzas que pretendan dividirlo, pero que al mismo tiempo tendrán que cumplir una función. Una articulación es una estructura tan compleja y espectacular que no solamente permite el movimiento, sino que permite que no se rompa, que no se pierda esa capacidad de moverse, ¿no? Estos tendones tienen esta función, producir unidad coyuntural con algo, pero también dan el permiso para que eso tenga una función, un movimiento. Entonces, no se trata solamente de unir personas en una estructura firme, sino que también tenga una plasticidad y una posibilidad de cumplir una función. Por eso el mundo congrega, el mundo junta, pero Dios es el que une, porque el único que tiene el poder de unir a dos personas para que sean funcionales es Dios. Por eso usted puede imitar un casamiento en el mundo en que vivimos civilmente, usted puede imitar una familia, pero nunca podrá tener la funcionalidad, porque la funcionalidad la da Dios con su estructura creacional en las cosas que Él ha creado. Por eso es que un matrimonio no funciona porque están juntos, sino que un matrimonio funciona porque hay algo que los une funcionalmente. Es algo que los fusiona con capacidad de roce, pero sin desgaste, con capacidad de movimiento, de potenciarse, de apoyarse, pero hay algo que no los separa, eh, no hay posibilidad de que algo los destruya. Eso solamente lo produce Dios en la vida del hombre. Después dice que subieron músculos o carne, carne que podríamos decir que son los músculos. Y en esto dice, a ver, vamos a leerlo, y profeticé como había mandado, y entró en espíritu en ellos. Acá está. Y subió, y carne subió,
y la piel cubrió por encima de ellos. Es decir, este tercer paso, ¿no? Subir carne. La carne hace referencia entonces a todo lo que es muscular, que va a provocar movimiento, que va a darle, no solamente esos dos huesos estaban cerca, sino que ahora estaban unidos funcionalmente, sino que ahora se sumaba la capacidad de poder movilizarse, es decir, la musculatura, la fuerza motriz, el motor, podríamos decir, que moviliza. Por eso es que en esto nosotros vemos en los músculos una fuerza motriz, una fuerza de movimiento, algo que impulsa la vida de los que Dios ha creado, de lo que Dios ha puesto sobre la tierra. Un matrimonio, una familia sin la fuerza vital de movilidad que solo Dios da, es simplemente un montón de gente soportándose allí en un mismo espacio o simplemente teniendo en una casa gente que duerme allí, pero cuando no hay una motorización eterna, es decir, esa fuerza vital que viene solo de Dios, que motoriza a las personas a unirnos, a creer que podemos tener en el otro una voz de Dios. Qué interesante que un hijo pueda ir a un padre y decir, necesito una claridad de la voz de Dios en mi vida. Creo que en vos está la voz de Dios para dar claridad en este aspecto. De repente una madre puede darle una palabra que no le guste mucho a un hijo, pero sea una palabra eterna de Dios, protegiéndolo, guardándolo de malas decisiones, de malas... Es decir, ese motor que hace que no solamente esté allí como algo atrofiado, sin movimiento, sino que ahora nos da la posibilidad de movilizarnos, de ponernos bajo fricción, pero para un propósito eterno, para algo eterno, no un movimiento de vida infructuoso, sino que algo que motorice para ir a dónde, a un lugar puntual, a un efecto puntual, y no movimientos que no tienen ningún sentido. Este poder, este motor, está basado fundamentalmente en la obediencia, en la determinación de obedecer a Dios, en la determinación de romper con el estatismo, la posición frente a la vida de que, bueno, la vida nos lleva por delante y no nos oponemos frente a eso con una cosa diferente, sino que nos dejamos llevar. Esa fuerza vital se opone contra todo lo que humanamente nos lleva al deterioro, nos lleva a rompernos, a exponernos a la destrucción. Y por último, anteúltimo, tenemos que viene la piel, recubren con piel. Entonces tenemos los huesos se juntaron, luego se formaron los tendones, luego vinieron los músculos y posteriormente a eso fueron recubiertos con piel. Esa piel hace referencia a todo aquello que nos protege, que es algo que no viene de nuestra propia iniciativa, sino que cuando está la estructura vital de Dios puesta, viene necesariamente una cobertura, una protección. Si tuviéramos solo huesos, piel, huesos sin piel, y con músculos, estaríamos expuestos a todo lo externo de manera frágil. Las infecciones, las circunstancias, las cosas afectan de manera importante. Por eso la protección que da la comunidad de fe en todas las funciones y estructuras que se conforman en la vida de la iglesia, en la vida del cuerpo, producen cobertura, producen la unidad y la funcionalidad, la motorización necesariamente producen una cobertura que nos hace más fuertes. La piel se opone, es decir, se han dado casos en que hay roturas de ligamento, donde y lo único que lo sostiene es la piel, ¿no? Entonces, la piel, los músculos, todos cumplen una función que es mantenernos en unidad y cumplir para lo que fuimos creados.
Entonces, hermanos, nosotros tenemos que hablarle a los huesos secos de nuestra familia, de nuestra casa, y empezar a profetizar lo que Dios está queriendo. Que empiecen a suceder cosas, ruido va a haber, porque nadie quiere acercarse a algo porque sí. Nadie quiere estar junto con algo porque sí. Pero cuando se empiezan a formar las coyunturas, empieza a haber una fuerza motriz que los impulsa, que es la vida de Cristo, que es el propósito eterno, eso produce cobertura. Pero aún así todavía estaban los cuerpos allí inanimados en ese campo de valle de huesos secos. A partir de ese momento estaban todos los cuerpos allí formados, completos, pero faltaba una cosa más, la chispa del Espíritu de Dios. Por eso esta es una figura muy clara de lo que sucedió en Jerusalén, cuando Dios les dice, aguarden a que venga el Espíritu de Dios, porque está todo muy lindo, todo muy bueno, los cristianos han creído en la fe de Dios, están juntos acá en Jerusalén, pero todavía no hay Espíritu en ustedes. Y el Espíritu de Dios es lo que le da sentido a todo lo otro, al estar juntos, al estar unidos, al tener una fuerza que motorice, y al estar cubiertos, todo eso no tiene sentido, o sea, no hay una chispa de conexión con la vitalidad de Dios de manera completa, amplia, perfecta. Entonces, es espectacular que nosotros podamos entender entonces que la vida de Dios solo se provoca en personas que han sido tratadas y provocadas en esto que les dije recién, en este proceso. Es un proceso de provocación de Dios. ¿Para qué? Para que su espíritu se movilice en la congregación de los santos, provoque una movilización de su espíritu. Y por lo tanto, tenemos luego es impresionante lo que termina siendo ese pasaje. Comenzamos con huesos secos y termina siendo un ejército. No es poca cosa que termine siendo un ejército, ¿no? Comenzando con huesos secos, uno podría pensar que podían ser animales o podían ser determinadas, un grupo de personas que no tenían ningún sentido de ejercicio. Sin embargo, estos huesos secos terminaron siendo un ejército. Cuando Ezequiel ve lo que se había producido, lo que habían provocado sus palabras era la producción de una fuerza bélica, de una fuerza que tenía poder bélico, poder de fuerza, de conquista, de provocar algo. Dice, y profeticé como me habían mandado, y entró en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo, un ejército grande en extremo. Entonces, luego en los capítulos 11, 12, 13 y 14, Dios le da la interpretación para el pueblo de Israel, a los cuales les dice, ustedes han sido sepulcros hasta el día de hoy, pero yo comienzo con sepulcros para producir un ejército. Dice, ustedes se vieron como huesos secos. Dice, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos todos destruidos. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y acá estos sepulcros, es decir, un sepulcro de gente viva, pero muerta. Cuando Dios les dijo a los fariseos, ustedes parecen sepulcros blanqueados. ¿Qué poder de entender la vida, ¿no? Ver la vida hoy con personas que son zombies, que son muertos vivientes.
que no sirven para unirse con nadie, que no sirven para coyunturarse con nadie, que no tienen una fuerza motriz que los posicione. Por eso cuando yo veo que una persona en su matrimonio, por más bien que se lleven en la casa y uno los ve después, toda la vida lo hacen todo separado, todo, cada uno por su lado, pero no hay una fuerza coyuntural que los movilice, los posicione, más allá que criar hijos, más allá que traer dinero a la casa, sino que hay algo coyuntural que los moviliza por causa de lo que Dios está diciendo en la tierra, por causa de lo que Dios está mostrando en medio nuestro, que nuestros hijos vean no solamente que el matrimonio funciona para llevar adelante la casa, sino para dejarlos posicionados en una vida de entendimiento de lo eterno. Es poderosísimo cuando una familia entiende que no estamos para sobrevivir a la tierra y para que desarrollemos nuestros sueños, sino para que conformemos un ejército, un grupo crítico de personas que estén dispuestos a pelear por algo, a luchar por algo, a mostrar que hay algo poderoso que nos, eh, que nos mantiene activos en el poder de Dios. Es tremendo poder ver esto, vivirlo con alegría, saber de que Dios está en el asunto de nuestras vidas y que Él no se amedrenta aún en el diagnóstico de muerte, aún en el diagnóstico de los huesos secos. Entonces, hermanos, simplemente poder dejar esto sembrado en sus corazones, sembrar la vida de Cristo en ustedes y que podamos ver hacer este diagnóstico. Somos huesos, tenemos un mundo donde estamos en este valle de huesos secos. A donde vamos hay muerte, a donde vamos hay división, a donde vamos hay falta de esperanza, falta de expectativa. No hay nada que los movilice o los motorice a las personas más que su propio interés. Eso produce más huesos secos, porque produce gente que dañada, gente lastimada, gente que no tiene esperanza, ¿no? El mundo produce y deja solamente estragos donde pasa. Los intereses personales de las personas alejadas de Dios, solamente la búsqueda del poder de lo propio, el poder de lo individual. Pero cuando Dios entra en el asunto, Él empieza a coyunturar la vida, Él le da fuerza vital a lo que rodea y produce un gozo, una alegría de estar parados como un ejército para algo poderoso. Así que esto es Ezequiel 37 y le doy gracias al Señor por esta palabra porque también tiene que impulsarnos en el bien de estar juntos, saber que cuando nos congregamos no es la tarea final de Dios, sino que la congregabilidad es solamente una parte más de este poder que produce Dios, de unirnos, ahora de coyunturarnos, después de ponernos en acción en los músculos de su propósito, cubrirnos y también pararnos, darnos la fuerza de pararnos como un ejército que Él está preparando.